grupo de científicos, industriales, políticos y personalidades del mundo que se reunió justamente en Roma para empezar a pensar que al nivel de desarrollo humano que estábamos teniendo para ese entonces, en muy poco tiempo íbamos a necesitar más de un mundo. Estábamos hablando de que el mundo tiene una capacidad de recibir y de atender las necesidades de los humanos, y justamente eso es lo que se planteó esta gente, que muchos de ellos eran científicos del MIT bueno, otras personalidades del momento. Luego, ese mismo interés por atender estos temas se volvió a plasmar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, que se hizo en Estocolmo poquito tiempo después, en el año 1972. Y ahí se empezaron a plasmar los primeros palotes, por decirlo de alguna manera coloquial, de qué es lo que se pretendía con ordenar el ambiente humano, ordenar las conductas y ver cómo íbamos a poder hacer de que este mundo satisfaga las necesidades de todos los que pretendíamos vivir en él. Un poco más acá en el tiempo se desarrolló otra reunión que se enmarcó como Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y se denominó Nuestro Futuro Común. Acá también estaban hablando de la tasa, la huella ecológica que tiene el hombre sobre el planeta y por lo tanto la necesidad de empezar a entender si reducimos la carga, le quitamos presión, si bajamos nuestras expectativas y le quitamos presión, si esperamos tener un estándar menos desarrollado y el mundo nos puede seguir soportando, o bien vamos por todo y después vemos qué pasa, ¿no? Y en esa conferencia, que se denominó Nuestro Futuro Común, se desarrolló un informe muy interesante que se llamó el Informe Brundtland, o Brundtland, porque creo que es un apellido noruego, que por primera vez cita el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, que para nosotros son sinónimos en esta materia. Por eso fue tan importante esa reunión en la Comisión Mundial, porque empezaron a hablar de la necesidad de cubrir las expectativas y las necesidades de las generaciones presentes sin alterar la capacidad de las generaciones futuras de poder satisfacer sus propias necesidades. Con lo cual ahí se plasmó por primera vez el concepto de sostenibilidad, que luego, bueno, la Convención de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la Conferencia de Río del año 1992, quedó plasmado en lo que se llamó la Agenda 21, y básicamente de ahí, de esa conferencia, surgieron todos los principios que se desarrollaron en materia de derecho ambiental y que vamos a ver en un par de minutos. Luego esa misma conferencia tuvo un par de revisiones, se hicieron cada 10 años, hubo una en Johannesburgo en 2002 y hubo otra en Río nuevamente en 2012, y volvieron a revisar algunos de esos principios. Siempre agregando las novedades porque, bueno, de todo se fue haciendo escuela y, bueno, tecnológicamente hemos mejorado también en cuestiones éticas y políticas también. ¿Cuáles fueron los principios fundamentales de Estocolmo del año 1972? Por un lado, el de reconocimiento del derecho de la humanidad a gozar de un ambiente saludable. Fíjense que este principio en un rato lo vamos a estar hablando, que está plasmado en nuestra Constitución. Simplemente tengan en cuenta eso, porque en general la mayoría de los principios del derecho ambiental que se gestaron en reuniones como estas que hablamos, de Estocolmo o de Río o de Johannesburgo, terminan pasando a las legislaciones locales en cada uno de los países que terminan adhiriendo a esas convenciones. Otro de estos principios es el que el hombre tiene la solemne responsabilidad de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y también para las generaciones futuras. Otro de los principios que están reflejados en nuestra Constitución
que fue renovada en el año 94 y por eso tuvo lugar esta incorporación de un principio al cual la Argentina adhería en su momento. Luego el de los recursos naturales que deben ser preservados para beneficio de las generaciones presentes y futuras a través de una cuidadosa planificación o manejo. También aquí estamos hablando de un principio que fue a parar a nuestra Constitución Nacional. Y decíamos recién en ese informe, denominado Informe Brundtland, fue donde por primera vez se utilizó el concepto de desarrollo sustentable y que quedó definido como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la posibilidad o la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este les diría que es casi el motivo o la razón de ser de nuestra materia, porque nosotros estudiamos la sustentabilidad de un proyecto, la factibilidad se trata de eso, a medida que vayamos avanzando en el trabajo práctico y en el resto de las teorías que vamos teniendo, van a ir descubriendo a qué llamamos un proyecto sustentable y por qué pretendemos que los proyectos que estamos impulsando sean de esta naturaleza, y es lo que casi siempre discutimos, incluso con la gente de la materia de integración, con el ingeniero Pandolfi, para que la propuesta sea eso, justamente de proyectos y de industrias que tengan una huella responsable, que sean sustentables en los entornos donde se van a implementar. Vamos a ver algunos de los principios del derecho ambiental, no todos porque son unos cuantos, y básicamente esto es una materia o más de una materia en la carrera de Derecho, con lo cual nosotros en un par de horas no podemos llegar a revisarlos a todos, porque incluso necesitaríamos algunos conceptos que los atienden, que los engloban o que los enmarcan. Pero algunos que son fundacionales y que tienen un lado interesante de conocer y que nos pueden llamar la atención a la hora de analizar una norma. Uno de ellos es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Este es un principio que se refleja muy bien en algunos de los mecanismos que se establecieron en el marco del cambio climático. Por ejemplo, el Protocolo de Kioto, que es como la gran obra de la humanidad para atender la problemática del cambio climático. Se denomina Protocolo de Kioto porque es donde 194 países firmaron y adhirieron a un protocolo, justamente, a un texto en el cual se plasmaron distintas responsabilidades, compromisos y demás. Hay un ejemplo muy claro de la aplicación de este principio en el marco del cambio climático, el Protocolo de Kioto, y tiene que ver con que los países desarrollados reconocen su responsabilidad en materia de alcanzar el desarrollo sustentable en función o en razón de las presiones que sus sociedades colocan sobre el ambiente global y en función también de las tecnologías y los recursos financieros que ellos manejan. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que todos somos responsables de atender una problemática como es el cambio climático, que es global y que tiene alcance a todos los países, pero algunos tienen una responsabilidad mayor por justamente venir ejerciendo una presión sobre el ambiente, o sea, en este caso sobre la atmósfera, que es anterior a otros países que no tienen el mismo nivel de desarrollo. Entonces, esta es la gran discusión que no termina de resolverse en todas las mesas y reuniones de lo que llaman las conferencias de las partes, donde las naciones van y se sientan y empiezan a discutir qué le toca a cada uno y quién pone primero la plata para investigación y quién para que algún país pueda alcanzar estándares ambientales como los países centrales. Y justamente se basa en esto la discusión, de poner en juego una responsabilidad que es atender un problema común, pero al mismo tiempo de manera diferenciada.
¿sí? Esto es como el que menos puede poner, menos pone, y el que más puede poner, más debería hacerlo. Justamente de eso se trata. Este principio es súper interesante, ¿sí? Porque no habla de igualdad, sino de equidad. Luego aparece el principio de prevención, y este establece que los estados tienen el derecho soberano, o sea, son la máxima autoridad en su jurisdicción, de aprovechar sus propios recursos naturales, siempre dentro del marco de sus políticas ambientales y de desarrollo, y al mismo tiempo, además de ese derecho, tienen la responsabilidad de velar porque las actividades dentro de esa jurisdicción y bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros estados o de zonas que estén fuera de jurisdicción nacional. Un ejemplo muy claro de esto son las pasteras que estuvieron discutiéndose hará unos 10, 12 años en la margen de Gualeguaychú, pero del lado uruguayo, y justamente se argumentaba en base a este principio de prevención. Se decía que Uruguay no había sido responsable, y fue una de los argumentos que Argentina llevó incluso a la Corte de La Haya para atender su reclamo de que no se instalen las pasteras, las plantas pasteras que se instalaron del lado de Uruguay frente a las costas de Gualeguaychú. Y justamente se invocaba este principio porque se suponía que Uruguay no había sido responsable de velar porque las actividades que se realizaban en el marco de su jurisdicción no generen daños al ambiente en otros estados, que en este caso era Argentina. Luego, otro de los principios, el principio 15 de Río 92, es interesante también de ver, y hay un ejemplo que lo vamos a ver enseguida. Y lo que dice este principio es que con el fin de proteger el ambiente, los estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades, y cuando haya peligro de daño grave o irreversible, y acá viene la frase matadora del principio, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Digo, la frase central es: la falta de certeza científica absoluta no debe ser razón suficiente para postergar la adopción de medidas eficaces. El ejemplo de esto es concretamente la dispersión del COVID-19. ¿Sí? Si bien estamos hablando de un aspecto de la salud, de la humanidad, durante mucho tiempo no se sabía bien cuál era el alcance, en rigor creo que todavía no se sabe, de esta pandemia, y así todo se llevaron medidas para reducir ese problema potencial que es desconocido, que puede ser desconocido en una determinada etapa del análisis, ¿no? Con lo cual este principio precautorio es súper interesante de aplicar. Los abogados lo mencionan mucho, los abogados en materia ambiental, y básicamente lo que siempre se invoca es que ante la duda hay que velar a favor del ambiente, ¿sí? Los abogados dicen indubio pro ambiente, que es la forma en latín de mencionarlo. Otro de los principios que también se incorporaron en Río 92, y bueno, de hecho fue a dar a nuestra Constitución y a las leyes de presupuestos mínimos, a la Ley General del Ambiente, es el principio de evaluación de impacto ambiental. Y lo que se espera con este principio es que sea un instrumento nacional que debe emprenderse una evaluación de impacto ambiental respecto de cualquier actividad propuesta que tenga la potencialidad de producir un impacto negativo considerable en el ambiente, y que esa evaluación esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Nosotros en un rato vamos a ver que, como somos un país federal, hay cuestiones que están delegadas en las provincias, y hay
criterios y aspectos que son interjurisdiccionales, con lo cual este principio es un principio de orden superior y está en la Constitución, entre los principios que heredamos en la Constitución del año 94 y que fueron a dar a las leyes de presupuestos mínimos. Este es mucho más fácil de explicar, el principio contaminador-pagador. Básicamente los que juegan al fútbol, han jugado alguna vez al fútbol en el barrio, lo van a entender en la expresión de que el que pincha o rompe paga y el que pierde repone, que es lo que se decía cuando uno jugaba a la pelota y la pelota no era de uno. Se trata de eso, las autoridades nacionales tienen que buscar fomentar la internalización de todos los costos ambientales, ya sea para la remediación o para la mitigación de distintos impactos, y tienen que establecer el uso de instrumentos económicos teniendo en cuenta el criterio de que quien contamina debe cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. ¿Sí? La idea es de tener en cuenta el interés público, significa que el interés público está por encima del interés particular, y de eso se trata este instrumento que busca que el que contamina o el que cause un daño grave al ambiente debe cargar con los costos de la remediación. Y en eso el derecho ambiental es muy distinto del derecho civil. El derecho civil obligaría a alguien que comete un daño a resarcirlo, a pagarlo, a indemnizarlo por ese daño. En el caso del derecho ambiental, la indemnización no es a las personas, sino es justamente eso, la remediación o la reparación tiene que ver con volver a la condición anterior o buscar eliminar el daño, ¿sí? Nadie va a recibir una indemnización como podría pasar en un choque o en una actividad de carácter civil, ¿sí? Por eso muchas veces ahora ya no tanto, pero durante mucho tiempo había grupos de personas que argumentaban en base al daño ambiental o a la Ley General del Ambiente, para tratar de obtener alguna ventaja o algún beneficio o algún tipo de indemnización. Y justamente el derecho ambiental no es como el derecho civil, que tiene esa reparación económica orientada a las personas. En este caso está orientada a la remediación o a eliminar el daño que se provocó. Bueno, el principio del uso sustentable de los recursos naturales también está plasmado en la Agenda de Río 1992 y tiene que ver con la Convención sobre Biodiversidad, y se define como el uso de todos los componentes de la diversidad biológica de un modo y un ritmo que no conduzca a la declinación de los recursos biológicos a largo plazo, mientras se mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. Esto es cuidar el capital natural, cuidar el capital ambiental. Si tuviéramos un plazo fijo, lo podríamos entender. El uso del capital natural debe ser tal que solamente afectemos aquella producción que el capital natural puede brindarnos al cabo de un ciclo. Supongamos que estamos hablando de un bosque y ese bosque genera una biomasa anualmente, y si hacemos un uso responsable de ese capital natural, sería utilizar o llevar a un aprovechamiento de ese recurso en la medida y en el volumen que ese capital natural, en este caso el bosque, produjo a lo largo de ese ciclo. Si nosotros avanzamos sobre el capital natural más allá del interés de ese capital, ¿sí?, lo que produjo a cabo del año, en términos económicos, estamos avanzando sobre el capital natural en desmedro de lo que podríamos llegar a aprovechar nosotros mismos o generaciones futuras con el correr del tiempo, ¿sí? El ejemplo del plazo fijo es igual. Nosotros tenemos un capital
ingresado en una sociedad financiera, en un banco, y todos los meses sacamos lo producido, o sea, el interés, vamos a estar haciendo un uso sustentable, porque el capital va a seguir manteniéndose a lo largo del tiempo, no hablemos de inflación, ¿sí? Supongamos que no la hay, eh, y a lo largo del tiempo vamos a ir pudiendo aprovechar ese interés producido, la renta, siempre sin afectar el capital, que es lo que va a sostener la renta a lo largo del tiempo. De eso se trata el uso sustentable de los recursos. Un poco explicado más en términos económicos, pero ayuda para visualizarlo. El principio de acceso a la información ambiental, esto es también un principio que está plasmado en nuestra Constitución y hay una ley específica de presupuestos mínimos que está establecido. Y lo que dice este principio es que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos en las partes interesadas. A nivel nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligros en sus comunidades, tanto así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Este principio en realidad es de acceso a la información pública y de participación ciudadana. Básicamente en la práctica lo que quiere decir es que, por ejemplo, cualquier emprendimiento que quiera llevarse adelante y se vaya a someter a una evaluación de impacto ambiental por parte de una autoridad provincial o nacional, esa autoridad debe poner a disposición de la comunidad, de las partes interesadas, la información de ese emprendimiento, en este caso en materia ambiental, podría disponerse directamente el estudio de impacto ambiental ante la comunidad, y la comunidad tiene aparte del derecho a acceder públicamente a esa información, tiene el derecho de poder participar en el proceso de adopción de decisiones. Y es así que existen en este marco lo que llaman las audiencias públicas ambientales. Van a ver si investigan un poco en las páginas de las autoridades de aplicación en materia ambiental, que cada tanto surgen convocatorias a audiencias públicas ambientales en el marco de determinados proyectos donde la autoridad invita a quienes se sientan parte interesada, sea porque se perciben como tales, o porque son vecinos, o porque son ONG que representan intereses de vecinos, ONG ambientalistas o de derechos humanos, la prensa, la academia, la universidad también participa de este tipo de reuniones, y todos tienen en esa instancia la opción de poder emitir inquietudes, preocupaciones, querer tener mayor información sobre cómo se van a gestionar esos potenciales impactos que se han estudiado y que la autoridad está evaluando. Y esas opiniones y esos comentarios deben ser tenidas en cuenta en los dictámenes que las autoridades terminan emitiendo. No son, eh, ¿cómo se dice? Me sale ahora la palabra. Bueno, son tenidas en cuenta, pero no son condición para que se lleve adelante el proyecto. Ya me va a salir y cuando me salga se lo voy a decir. Bueno, vamos a avanzar un poco más mientras vamos a ver, voy a dejar de compartir, así veo si hay alguna pregunta hasta acá. No sé si hay alguien más que está tratando de entrar, creo que no. Bueno, no veo el chat, así que no estoy viendo si hay preguntas. No, en el chat veo que no hay preguntas, así que vamos a seguir adelante. Nadie más se presentó. Vamos a avanzar. Tengo que volver para atrás a compartir.
Perfecto. Supongo que ahí ya estarán viendo porque me sonó una alarma de que estoy compartiendo. Bien. Vamos a avanzar entonces con algunos conceptos generales de derecho, de normas y de legislación ambiental. Esta es una pregunta básicamente de parcial y hasta de final, así que ténganlo en cuenta. En general, la legislación tiene una prelación normativa. ¿Qué quiere decir? Es que hay una norma que es superior en orden y le gana. Esto es como jugar al truco, ¿sí? La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos son para nuestra legislación el ancho de espada, ¿sí? Están por encima de cualquier otro tipo de norma que tiene un orden inferior, ¿sí? Por debajo de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos aparecen otros tratados internacionales que se adoptan mediante leyes, ¿sí? Pero están por encima de las leyes. Fíjense que para ser internalizados dentro del país deben ser eh, adoptados mediante leyes nacionales. Y en Argentina nosotros tenemos, justamente por la Constitución Nacional, que ahora vamos a ver enseguida algunos de los principios que están establecidos ahí, tenemos una serie de leyes nacionales que se denominan de presupuestos mínimos. Justamente por ser un país federal y estar organizado federalmente, no sé si ustedes recordarán historia, pero bueno, en algún grado de primaria o en el secundario mismo, hemos visto que nuestro país se conformó de una agrupación de provincias, ¿sí? Originalmente nos llamábamos Provincias Unidas del Río de la Plata. Justamente se trata de eso, de distintas provincias que le dieron una entidad a un Estado nacional. Pero las provincias fueron soberanas y son las que cedieron al Estado nacional la capacidad de organizarnos como un país federal. Es así que el Estado nacional respeta esa soberanía sobre la soberanía primaria o prístina sobre los recursos naturales, y las provincias son responsables, son dueñas y son soberanas sobre el uso de los recursos naturales, pero hay que darle un marco para que ese uso y ese manejo, esa gestión de los recursos naturales, que es propiedad o potestad de las provincias, sea de alguna manera, se dé con cierta uniformidad a lo largo de todo el territorio nacional. Y es así que surgen las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental. Presupuestos mínimos no tienen nada que ver con dinero. No piensen en un presupuesto cuando uno va a generar una compra, ya sea para la empresa donde trabaja o cuando tiene que contratar a un pintor en la casa. Un presupuesto mínimo significa límites y niveles mínimos que deben ser adoptados a lo largo de todo el territorio. Con esto quiere decir que hay normas específicas a nivel nacional en materia ambiental que establecen límites umbrales o mínimos que se tienen que respetar a lo largo de todo el territorio. No es que las provincias adhieren o no a las leyes de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos se establecen a nivel general a lo largo de todo el país, y las provincias, como dueñas de los recursos naturales y responsables por velar por la protección ambiental dentro de sus territorios, pueden generar leyes complementarias, pero no menos restrictivas que la ley de presupuestos mínimos. ¿Sí? La ley de presupuestos mínimos establece la línea de base por debajo de la cual ninguna provincia puede legislar. Puede adoptar hasta ahí, que esa sea la línea, perfecto. Ahora, menos que eso, no puede ser menos exigente que eso. Esto para impedir que, por ejemplo, una industria X se establezca en una determinada provincia donde las leyes son más laxas que en otra determinada provincia donde son más restrictivas, ¿sí? Porque en definitiva
el ambiente y especialmente en determinados factores, como por ejemplo el aire, o el agua o el suelo, el ambiente no reconoce fronteras, con lo cual el Estado Nacional, la institución nacional, debe velar por esas leyes de presupuestos mínimos. Luego hay otras normas nacionales de menor jerarquía, como las que ponen en vigencia esas leyes de presupuestos mínimos, que son los decretos reglamentarios, disposiciones, reglamentaciones, etcétera. Y bueno, y finalmente en la base de la pirámide están las normas provinciales y si siguiéramos hacia abajo aparecerían incluso las municipales. Otro aspecto de la legislación ambiental que es importante destacar es la jurisdiccionalidad. Y justamente este huevo frito raro lo que nos viene a representar es que las jurisdicciones están englobadas o marcadas una dentro de otra. Si vamos de lo general a lo particular, la nación, como decíamos recién, es la que establece las leyes de presupuestos mínimos en protección ambiental y no debe interferir o alterar las jurisdicciones locales. No puede intervenir en cómo una determinada provincia administra sus recursos naturales o la protección ambiental. Sí puede establecer los límites, los niveles base, que no deben ser... que deben ser respetados, ¿sí? Pero no puede inmiscuirse o avasallar a la provincia en las actividades de protección del ambiente o impedirle desarrollar una actividad con sus recursos naturales. La provincia que es soberana en la gestión de sus recursos es quien puede dictar leyes y normas complementarias a estas de presupuestos mínimos que mencionamos y tiene el dominio originario de sus recursos naturales y, por supuesto, el poder de policía sobre el ambiente, ¿sí? En algunos casos, la provincia puede delegar estas atribuciones a alguno de los municipios. Si el municipio está organizado, si está por ahí alejado del poder central, como es en el caso, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires pasa muchas veces esto, la provincia, el Estado provincial puede delegar en el municipio atribuciones de control, ¿sí? En materia ambiental. Un caso muy concreto de esto, y está desarrollado por ley en provincia de Buenos Aires, después búsquenlo si quieren interiorizarse, la ley Tunesi, es una ley de provincia de Buenos Aires, tiene algunos años ya, que delega atribuciones al municipio de la ciudad de Bahía Blanca, justamente porque el municipio de Bahía Blanca tiene cercanía con el polo petroquímico en esa ciudad, y el OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, que está en La Plata, está a 650 kilómetros de ir a controlar lo que se hace en el marco de ese polo industrial, con lo cual se han delegado estas facultades y atribuciones a la ciudad de Bahía Blanca, al municipio, y de esa forma OPDS vela también por el cumplimiento de la normativa y del control, pero delega las atribuciones al municipio justamente de manera de poder llevar adelante la actividad sin tener la dificultad geográfica, ni mucho menos. Bueno, cuando hablamos de legislación, hablamos de cualquier tipo de norma. Recién hablamos de leyes de presupuestos mínimos, de leyes complementarias provinciales, resoluciones, decretos, antes que las resoluciones, disposiciones. Cuando en una norma se va entrando en el detalle, en general estamos hablando de normas de menor jerarquía. Las grandes leyes, o la Constitución, la Carta Magna, las leyes de presupuestos mínimos son leyes ordenadoras de la política, justamente establecen estos principios de los que hablamos hace unos minutos. Los principios fijan las políticas, el modo de conducirse. Cuando necesitamos entrar en un grado de detalle, cuando esa gran política que necesitamos transformar en algo más concreto, es necesario leyes o normas
de mucho mayor especificidad. Por eso, por ejemplo, si hablamos del pago de tasa, lo de una tasa ambiental no va a estar reflejado en una ley, simplemente la ley va a mencionar que existe el pago de una tasa, pero cómo se paga, dónde se paga y tal vez en función de qué se paga, no puede estar en una ley, sobre todo cuando las cosas son mucho más cambiantes o más dinámicas en materia de una tasa, ¿sí? Lo que hoy vale un determinado precio, de acá a un tiempo dejaría de tener efecto y eso no puede estar reflejado en una norma. Es algo de un grado eh, muy específico de detalle que no tiene sentido que esté en una norma de orden superior. Sí, la norma lo va a mencionar o lo va a instituir, así como establecer quién es la autoridad en determinada materia, también lo establece una ley. Ahora, si yo tengo que decir que la ley va a decir facúltase al secretario de Ambiente provincial para llevar adelante el control ambiental, etcétera, etcétera. Ahora, la forma de llevar adelante ese control lo va a establecer ese secretario, justamente el que está facultado, mediante una resolución de esa secretaría o una disposición, ¿sí? Va a ir tomando forma eh, lo que el mandato de la ley está indicando que debe tenerse por hecho, ¿sí? Pero en cualquier caso, todas las normas tienen básicamente estas distintas partes. No hay norma que no tenga un objeto, o sea, qué es lo que se está buscando legislar en una norma, ese es el objeto, cuál es el sentido de la norma, qué es lo que se persigue. Un campo de definiciones, siempre hay que definir, en el caso de las leyes ambientales hay definiciones desde la definición de contaminación, la definición incluso de presupuestos mínimos, la definición de agente contaminante, de impacto, de daño ambiental. Van a ver que lo que estamos regulando en general hay que definirlo, porque si no se presta a múltiples interpretaciones. ¿Sí? Hay que ser muy claro y concreto, decir, para la ley contaminación es tal cosa, para la ley daño es tal otra y a partir de tal cosa ya no es daño. ¿Sí? El ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación puede ser geográfico o puede ser sectorial. Puede ser que haya una norma específica para actividad petroquímica o hidrocarburífera o eh, curtiembres. O sea, la actividad en sí misma puede tener normas específicas que definen su ámbito de aplicación. O, por ejemplo, la actividad portuaria o la industria petrolera offshore. Podría ser un tipo de ámbito de aplicación. O la pesca en mar argentino es un ámbito de aplicación. Siempre también debe definirse en una de estas normas quién es la autoridad de aplicación, quién va a controlar que se lleve adelante, quién va a velar por el cumplimiento de esa norma, de lo que se establece, de las disposiciones, obligaciones, deberes, etcétera, que están establecidos. O sea, es fundamental que esté definida cuál es la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación puede cambiar a lo largo del tiempo su nombre, pero en general se plasma en forma genérica, porque justamente esto es lo que puede pasar. Hoy tenemos a nivel de la nación un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Hace 6 meses atrás era una secretaría, o un año y medio más atrás había sido ministerio también, y antes de diciembre del 2015 había sido una secretaría de Estado. Con lo cual, la autoridad en general se define como aquella máxima autoridad en la materia en el ámbito de la jurisdicción de la cual estamos hablando. Y en las jurisdicciones puede ser de distinto orden. Hay provincias, por ejemplo, que tienen un ministerio de ambiente, hay provincias que tienen una agencia de control, que es como una secretaría, un organismo gubernamental, que se maneja de manera autónoma y autárquica y por eso se denomina como agencia, funciona como si fuera una empresa, pero con poder de una empresa que responde al gobierno
en ese caso de las provincias. En Provincia de Buenos Aires es un organismo, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. En Córdoba es una agencia, como decía. Hay lugares donde es una secretaría, secretaría de gobierno, secretaría de Estado, subsecretaría, y el nivel que cada una de las provincias le vaya asignando a la materia. Siempre en una ley, en una norma va a haber disposiciones, que es lo que se establece, ¿sí? Y por supuesto responsabilidades. ¿Quién debe responder por esas disposiciones? ¿Quién debe llevar adelante las obligaciones si tiene que cumplir con esas disposiciones? Y por lo general, en este caso también aparecen un capítulo de infracciones y sanciones. ¿Qué pasa si esas disposiciones no se cumplen y si esas responsabilidades no se respetan? ¿Sí? Entonces ahí aparecen las infracciones y sanciones para poner en orden el tema. En general pueden ser sanciones administrativas, ¿sí? Qué sé yo, una multa o una clausura o la imposición de la remediación o algo por el estilo. También hay sanciones de orden penal, ¿sí? Alguien puede ir preso por cometer un daño ambiental, ¿sí? Hay un par de leyes que consideran, tienen un capítulo penal asociado dentro de la ley. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, ya hablamos algo de las autoridades de aplicación. Uno de los ejemplos que tenemos es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible en Provincia de Buenos Aires. La mayoría de la gente lo nombra como la OPDS, no sé por qué la, porque no es organismo, sino que es organismo, pero lo escuché más veces como la OPDS que el OPDS, lo cual un poco importa el detalle, pero por ahí para cuando lo escuchen van a decir, esto es lo que dijo profe de IFA. Bueno, por ejemplo, en materia de regulación de agua, en Provincia de Buenos Aires tenemos la Autoridad del Agua, el ADA, que es quien da la factibilidad de uso del agua. Todos los permisos de perforación o de vuelco de un efluente pasan por la Autoridad del Agua. Y bueno, así con distintas materias, la Dirección Provincial de Energía, que regula toda la cuestión energética. En materia, bueno, a nivel de la Nación, existe el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que básicamente el ámbito de aplicación de este ministerio es el de establecer las políticas ambientales que se llevan adelante en el marco de las leyes generales de presupuestos mínimos y coordinar la forma en que cada una de las provincias asumen esa responsabilidad de cumplir con los presupuestos mínimos y dictar normas complementarias. Es una suerte de organismo coordinador entre las provincias que son las dueñas y tienen la potestad sobre los recursos naturales y el control del ambiente. Y por otro lado, regulan todo lo que es interjurisdiccional. ¿Sí? En el campo de, por ejemplo, el manejo de los residuos peligrosos en nuestro país, el Ministerio de Ambiente de la Nación justamente regula y atiende, es responsable por el cumplimiento de la ley 24051 de residuos peligrosos, justamente porque es una ley de carácter interjurisdiccional, va más allá de cada uno de los límites provinciales. Y por supuesto todo lo que ocurre en los límites del país también es materia de análisis de este ministerio, por límites de país, plataforma continental marina y, bueno, ríos, interjurisdicciones, que yo en nuestro país tenemos límites con ríos, entonces tenemos cuencas compartidas con Uruguay, con Brasil, con Paraguay. Bueno, a ver si hay algún tipo de pregunta tipo chat, a ver si no nos dormimos. Nadie tiene preguntas, así que no sé si vamos bien o vamos muy mal. Vamos a avanzar entonces con el marco legal en particular, ¿sí? Hoy les contaba que la mayoría de los principios
el derecho ambiental están plasmados en nuestra Constitución Nacional y en las leyes de presupuestos mínimos. Concretamente, el artículo 31 de la Constitución Nacional dice que esta Constitución y las leyes de la Nación y los tratados son la ley suprema de la Nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Con esto, con este artículo, nuestro país estableció esa pirámide de prelación normativa que vimos hace un par de diapositivas atrás. ¿Sí? La Constitución y las leyes de la Nación y los tratados internacionales son ley suprema de la Nación, ¿sí? Son de orden superior. Cada provincia está obligada a conformarse a ellas, es decir, conformarse no como me conformo con lo que me dan, sino dar conformidad, ¿sí? Sumarse a esa situación, no contradecirlo, digamos. No obstante, cualquier disposición que contengan las leyes o las constituciones provinciales. Si hay un dilema o un problema, un juicio entre la nación y la provincia, el juez o la Corte Suprema va a dar en este orden la prioridad a la Constitución y las leyes de la nación, siempre que la provincia esté contradiciendo, sea el caso que esté contradiciendo alguna de estas leyes de orden superior. Luego, más concretamente, yendo a los principios del derecho ambiental, la mayoría están reflejados en el artículo 41 de la Constitución, y el principal es que todos los habitantes del país gozan de un derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Puntos suspensivos porque obviamente el artículo 41 sigue. Pero fíjense que es un párrafo bastante chico y están básicamente todos los principios del derecho ambiental. El derecho a un ambiente sano y equilibrado que nos permita desarrollarnos, te permite que haya actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. A ver, en el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado está la prevención para el desarrollo humano de las actividades productivas, estamos hablando de impacto ambiental, que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, estamos hablando de desarrollo sustentable, y tienen el deber de preservarlo, principio de prevención. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Contaminador, pagador. En un párrafo tenemos una serie de principios del derecho ambiental todos juntos. Las autoridades proveerán la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales. El principio de poder utilizar los recursos naturales. La preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. El principio de diversidad biológica del Convenio de Biodiversidad de Río 1992 y a la información y educación ambientales. El principio de acceso a la información pública ambiental. Ahí también en un párrafo aparecen un montón de deberes y derechos. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que dijimos antes, la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental las dicta la nación, ¿sí? El Congreso de la Nación, pues se trata de leyes, tanto diputados como senadores, y las provincias pueden dictar normas complementarias que no deben contradecir a las de presupuestos mínimos de la nación, mientras que las de presupuestos mínimos no deben alterar las jurisdicciones locales, es decir, no deben avasallar el derecho de las provincias de regular sobre sus recursos naturales y control ambiental. Acá es donde están plasmados todos
los aspectos que el artículo 41 contempla de los principios ambientales: el derecho a un ambiente sano y equilibrado, sintéticamente, el derecho, derecho y el deber del desarrollo sustentable, de llevar adelante esas actividades productivas que velen por el cuidado del ambiente y por la continuidad del uso de los recursos, el deber de preservarlo, la obligación de recomponer, y esto de repartirse las jurisdicciones donde la nación establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las provincias llevan adelante las normas complementarias de estos presupuestos mínimos. Hay un montón de leyes de presupuestos mínimos. Desde que está esta Constitución, tardamos en poner en práctica el desarrollo de la ley de presupuestos mínimos. Nuestros legisladores son un poco demorones. Y la primera ley de presupuestos mínimos en realidad fue una ley de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicio que apareció allá por julio del 2002. Es una ley que hoy está vigente, pero no está operativa. Es muy raro, que significa que nadie reglamentó esa ley. Está publicada, con lo cual la hace estar vigente, pero para que esté operativa requiere de un decreto reglamentario que la ponga en funcionamiento. ¿Sí? Es como tener una declaración de buenas intenciones, pero nadie dijo cómo la vamos a llevar adelante. Con lo cual es una ley muy rara, es una ley fantasma, y hoy en día no está, como les decía, no está operativa. Básicamente, si algún juez la tiene en cuenta, será para complementar la ley vigente, que sí está operativa, que es la 24051, que no es de presupuestos mínimos y que regula la gestión de los recursos, de los residuos peligrosos en el marco de nuestro país. Pero como les decía, es una ley anterior, es del año 94, 93, entonces no es de 92, perdón, no, 93 es el decreto reglamentario, no es de presupuestos mínimos, pues es anterior a la Constitución. Lo que debería haberse hecho era validar tal vez esa ley, que estaba bien pensada, una ley que estaba en espejo con el convenio de Basilea, que establece todo el transporte, la caracterización de cuáles son los residuos peligrosos, los mecanismos de disposición o de destrucción de los residuos peligrosos. Es una ley muy bien redactada, pero no tiene el nivel de una ley de presupuestos mínimos. Si bien en general la mayoría de las provincias adhieren, y en lo que respecta al tránsito interjurisdiccional no pueden no adherir. Va de suyo. La nación tiene el dominio sobre la interjurisdiccionalidad. Luego de esa ley apareció la Ley de Política Ambiental Nacional, o la Ley General del Ambiente, la 25675, en noviembre del 2002, y en esa ley es donde, vamos a ver enseguida, se establece la mayoría de los principios del derecho ambiental, los principios de Río. Luego surgieron unas cuantas leyes más de presupuestos mínimos. La última, más reciente, es la de gestión de envases vacíos de productos fitosanitarios, pero bueno, en el medio apareció la de glaciares, que fue y volvió, una ley que se vetó, y luego se generó otra ley con mayor consenso, pero la temática fue la misma. Bueno, nada, para que lo vean en algún momento cuando les interese o tengan que avanzar sobre un proyecto. La Ley General del Ambiente, como les decía, establece o toma para sí, dentro de su alcance, la mayoría de los principios del derecho ambiental. Es decir, traza la política de esos breves párrafos que aparecen en el artículo 41 de la Constitución, estableciendo los objetivos mínimos de protección para el ambiente y la implementación del desarrollo sustentable en el ámbito de toda la nación. Por lo tanto, es una ley que es un marco general y, por supuesto, debe interpretarse y aplicarse luego normas sectoriales también de presupuestos mínimos y otras
que puedan ser utilizadas para regular la protección ambiental, ¿sí? ¿Cuáles son los principios que están reflejados en esta norma? Bueno, fundamentalmente el de congruencia, el de prevención, el principio precautorio, ya hablamos de esto, el de equidad intergeneracional, la posibilidad de que las generaciones futuras obtengan los mismos recursos que tenemos las generaciones actuales, el principio de progresividad. Esto quiere decir que si yo tengo un objetivo final que es, por ejemplo, eliminar los bifenilos policlorados de las sustancias refrigerantes que se utilizan en la industria, bueno, voy a tener que utilizar un principio de progresividad porque no puedo pedir que todo el mundo se adecue a una nueva tecnología y que lo haga de golpe de hoy para mañana a partir de que se establece una ley, o sí, fundamentalmente una ley. La progresividad en materia ambiental significa tener metas parciales para alcanzar un objetivo final. Hay un caso concreto que es la ley de biocombustibles, si bien no es exactamente ambiental, tiene un costado ambiental. La Ley Nacional de Biocombustibles estableció cuotas de corte de biocombustible en el combustible fósil a lo largo de distintos plazos. Entonces, en una primera etapa se estableció creo que un 5% de corte, luego de 8, de 12 y así. Este principio es lo que en las empresas también se lleva adelante en los objetivos ambientales. Por ejemplo, si nos proponemos el objetivo de reducir la huella de carbono de un determinado producto o de reducir la huella de agua, es decir, utilizar menos agua en un determinado proceso para producir un determinado producto o un servicio, vamos a establecer seguramente metas de progresividad. El primer año nos proponemos un 5%, el segundo sea un 10% y así hasta que vayamos reemplazando la tecnología o podamos tener acciones de mejora que nos permitan alcanzar objetivos más ambiciosos, ¿sí? Supongo que se entiende, pero para decirlo prácticamente, si nosotros tenemos el objetivo de llegar a Córdoba, qué lindo sería porque ahora no podemos salir de casa, seguramente tendremos metas parciales para ese objetivo. Y la meta parcial será, bueno, salir por acceso norte, supongamos que vamos en auto, parar en San Pedro, tomar un café, estirar las piernas, ir al baño, seguir viaje. San Pedro es una meta parcial, tal vez, no sé, Leones o Rosario, si no nos aguantamos mucho, pero digo Leones en provincia de Córdoba, que hay una estación de servicio en el medio de la autopista, podría ser una segunda meta parcial, y finalmente la meta final de llegar a Córdoba sería objetivo cumplido, ¿sí? Las metas parciales son los puntos intermedios para alcanzar el objetivo final. De eso se trata justamente ese principio de progresividad. Responsabilidad ya lo dijimos, subsidiariedad, esto es, la nación y las provincias son subsidiarias y los particulares también de la protección del ambiente. La sustentabilidad ya dijimos de qué se trata, y la solidaridad, aparte de entre nación y provincia, estamos hablando de nuestros vecinos de países limítrofes. ¿Cuáles son las instituciones del derecho ambiental? Ya no los principios, sino las instituciones son herramientas, ¿sí? Algo de carácter de orden mayor, ¿no? Por eso se llaman instituciones, que se establecen y que están fijados en la Ley General del Ambiente. Por un lado, el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es un documento escrito que va a tener la información y va a tener un detalle de los impactos que se detectaron que potencialmente podría generar un determinado emprendimiento. Ese es el estudio, ¿sí? Es un documento que habla de eso. Se analiza la calidad ambiental del medio ambiente presente en el sitio, los potenciales aspectos ambientales que podrían generar impacto, es decir, las actividades, productos y servicios de la organización que pueden tener un impacto al ambiente, y cuáles son los potenciales impactos, es decir, los cambios adversos
o beneficiosos que ese emprendimiento podría causar sobre los factores del medio o sobre la calidad ambiental. Eso es un documento, un estudio. Cuando ese documento se somete al análisis, a la consideración por parte de la autoridad de aplicación, esa autoridad va a hacer una evaluación del impacto ambiental, ¿sí? Esto puede ser medio confuso porque en el estudio general también se evalúan los impactos, pero eso es una herramienta, ¿sí? Una disciplina dentro de la ingeniería, podríamos decir la ingeniería ambiental, o es un trabajo multidisciplinario que estudia y por supuesto hace una evaluación. Ahora, cuando ese estudio es sometido a la valoración por parte de la autoridad de aplicación, es cuando hablamos de la evaluación de impacto ambiental, que es otra institución del derecho ambiental que está establecida en la Ley General del Ambiente. Y obviamente esa valoración va a generar algún tipo de acto administrativo que es lo que se llama la declaración de impacto ambiental, que es un acto administrativo, un dictamen técnico y al mismo tiempo oficial, por lo tanto tiene nivel de regulación. En general es una disposición, puede ser, sí, en general es una disposición que otorga la autorización para llevar adelante la actividad, que la niega, es decir, que no la otorga, o permite que se lleve adelante de manera condicionada según lo que la autoridad establezca. El caso más común es que la autoridad permita llevar adelante la actividad de manera condicionada. Quiere decir, otorgas el permiso siempre y cuando se tengan en cuenta tales y cuales aspectos. Puede ser un cambio de sitio, puede ser un cambio de tecnología, puede ser una exigencia extra en los monitoreos, en los controles, en las protecciones que se le vayan a incorporar al proceso productivo, etc. Concretamente, entonces, las tres instituciones del derecho ambiental que están plasmadas en la Ley General del Ambiente son estas: el estudio de impacto ambiental, que lo hacemos los proponentes, documento escrito; la evaluación de impacto ambiental, que lo hace la autoridad de aplicación; y la declaración de impacto ambiental, que ocurre luego de esa evaluación y es el acto administrativo de otorgar o no el permiso, y a veces de otorgarlo de manera condicionada. Hace unos minutos también hablamos de la audiencia pública ambiental, que se trata de la instancia de participación ciudadana y es obligatoria en general en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Esto está establecido en la Ley General del Ambiente, que como es una ley de presupuestos mínimos, termina plasmándose en todas las legislaciones complementarias de las distintas provincias, porque es justamente de aplicación a nivel de todo el territorio, ¿sí? Justamente de eso se trata lo que dijimos hace unos minutos de una ley de presupuestos mínimos. Esta audiencia pública tiene distintas etapas, tiene al menos tres muy visibles: una etapa preparatoria donde se convoca a la audiencia pública y se brinda el acceso a la información. Se pone a disposición del público, de todas las partes interesadas, los estudios realizados por la parte proponente. Luego hay una etapa de desarrollo. Esa etapa de desarrollo, el proponente tiene que defender su proyecto y tiene que escuchar los cuestionamientos y inquietudes, dudas, etcétera, que propongan las partes interesadas durante el proceso de audiencia pública. Ahí apareció el concepto que hoy no me salía, y es que la audiencia pública y la participación son no vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que la comunidad, todos los presentes, una ONG, no importa quién sea que esté en la audiencia pública mencionando sus inquietudes y cuestionando el funcionamiento o llevar adelante o no el determinado proyecto, no importa
mejor dicho, importa la opinión, pero esa opinión no es única razón para que se niegue o no la autorización para llevar adelante el proyecto. Quiere decir que la comunidad no tiene el poder de decidir sobre el resultado de esa defensa del proyecto, sino que la etapa de resultados es potestad de la autoridad de aplicación, y por supuesto que todas las inquietudes y demás van a estar formuladas y deben estar incluidas dentro del expediente y ser consideradas en el dictamen final de la evaluación de impacto ambiental. No obstante, es no vinculante. Ahora, surge un tema que posiblemente hablemos en otra, posiblemente no, seguramente vamos a hablar en mayor detalle en otra clase, más adelante, cuando hablemos de factibilidad, y que tiene que ver con que no importa si obtengo una licencia, como en este caso sería un dictamen final para llevar adelante mi proyecto dentro del marco de la ley ambiental, por más que tenga la licencia, si la comunidad no está de acuerdo o no manifestó conformidad, difícilmente nos permita, nos dé tranquilidad poder llevar adelante la actividad. Por eso se habla de lo que es la licencia social para operar, ¿sí? Pero no quiero abundar en ese detalle, tiene que ver con justamente la participación ciudadana. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y yendo al marco más chiquito, antes de salir del tema, voy a mirar si hay algún tipo de consulta en el chat. Si no se durmieron, no veo ninguna pregunta. Vamos a seguir adelante. Tampoco se fue nadie. Tenemos bastante público. Seguimos entonces avanzando, ya no nos falta mucho. Vamos a entrar en el marco legal para la erradicación de industrias, un marco de erradicación industrial en provincia de Buenos Aires, porque es en donde en general se desarrollan la mayoría de los proyectos, los que ustedes tienen para proyecto de planta, y es uno de los elementos que van a tener que analizar en la parte de trabajo práctico que corresponde a marco legal para cumplir el aspecto de requisitos legales y el nivel de complejidad ambiental que enseguida vamos a estar viendo. Como decíamos antes, la ley marco, las leyes en general más grandes, establecen las políticas. Ahora esas políticas terminan plasmándose en leyes y normativas de otro orden. Existe, en el caso de las provincias, en Provincia de Buenos Aires, una ley de erradicación industrial, y esa ley establece distintos mecanismos por el cual se van a aprobar los proyectos industriales especialmente para la erradicación industrial. El punto de partida es obtener el certificado, mejor dicho, el objetivo es obtener el certificado de aptitud ambiental, que ahí está indicado como CAA, y para esto surge una primera etapa de categorización, donde se completa un formulario base para establecer la categorización. Con ese formulario base se va al municipio, el municipio recibe la solicitud y certifica la zona. Esto quiere decir que la zona donde se va a llevar adelante la actividad, el establecimiento de las zonas es potestad de los municipios, y eso en general se hace a través de las áreas de catastro municipales. Esto quiere decir que los municipios establecen el uso del suelo de cada uno de sus territorios, ¿sí? Si un suelo tiene uso industrial, no lo tiene como uso residencial, o no lo tiene como uso rural, y viceversa. En general, un uso limita otro uso o inhabilita otro uso.
¿sí? Hay usos múltiples o usos mixtos, pero por lo general, si un área es residencial exclusiva, y un área industrial, que estaría en el otro extremo, es industrial exclusiva, y de eso se tratan los parques industriales. Con lo cual el municipio lo primero que dice es el lugar del sitio de emplazamiento corresponde a la zonificación prevista para el proyecto. Ahí el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable recibe el expediente, la categorización, y verifica el nivel de complejidad ambiental, que es algo que vamos a ver enseguida. Si según el nivel de complejidad ambiental estamos en la primera, segunda o tercera categoría, y eso hace que la atención del estudio o de la categorización en adelante va a ser, si es de primera y segunda categoría, puede llevarlo adelante el municipio, con lo cual la solicitud vuelve al municipio y el OPDS puede intervenir en consultas y también en inspecciones, pero los que son categoría 3, exclusiva, las empresas e industrias de tercera categoría, requieren la participación del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Todos estos mecanismos y los trámites se realizan por profesionales registrados. Ahí dice la SPA, que era la antigua Secretaría de Política Ambiental, o es OPDS, y las presentaciones, los estudios y demás tienen que hacerse mediante profesionales registrados en los registros que se establecen para estas actividades en la autoridad de aplicación. Este esquema es muy similar en muchas de las provincias de Argentina. Santa Fe tiene un esquema casi igual. El formulario base cambia que... no, en provincia de Buenos Aires también es un formulario electrónico, con lo cual se van avanzando en ventanillas electrónicas para agilizar los trámites. Estos son ventajas que han ido surgiendo en los últimos tiempos. Tiene que ver con el uso, la tecnología puesta al servicio de la burocracia, lo cual está bastante bueno. El ingeniero Guevara, que es un visitante asiduo de las oficinas públicas en provincia de Buenos Aires, gran visitante de la torre frente a la plaza, agradece que estos mecanismos vayan surgiendo. En general, luego de la categorización vienen instancias de auditoría, mejor dicho, cuando hay una recategorización que no existe, que ya está aprobado el certificado de aptitud ambiental y necesitamos una ampliación de la actividad porque incorporamos nueva tecnología, vamos a incorporar un nuevo tren de filtrado o de refinamiento. Siempre que se modifique de manera sustancial la planta o la tecnología o la superficie cubierta o la capacidad instalada, necesitamos volver a elevar a criterio de la autoridad el certificado de aptitud ambiental, y eso se hace ya no mediante un estudio de impacto ambiental, sino mediante una auditoría ambiental, que también la hace un profesional registrado. Siempre que se hace una auditoría, se elevan los informes mediante el formato de declaración jurada, lo mismo que un estudio de impacto ambiental, es una declaración jurada. Quien suscribe el estudio se hace responsable de lo que está firmando. Bueno, luego surgen las consultas, puede haber un ida y vuelta entre el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable y el proponente. Tal vez puede haber una inspección, no es excluyente, hasta que se otorga el certificado de aptitud ambiental, que significa que se aprueba el emprendimiento, en general con condicionamientos, y estos certificados duran 2 años. Perdón, tenemos que corregir, esto el año pasado se amplió y los certificados duran 4 años, dependiendo del tipo de industria y el nivel de complejidad ambiental. Obviamente todo tiene el pago de la tasa en el medio, si no, no funcionaría la tasa. A ver, cuando hay un pago de una tasa significa que hay una contraprestación por el pago de esa tasa. No es un tributo, sino que la tasa se paga porque en este caso la autoridad está verificando, haciendo la evaluación dentro de
de sus grupos técnicos, sus equipos técnicos, hacen la evaluación del impacto ambiental o de la auditoría en este caso, muchas veces la inspección, y esa es la contraprestación que se paga, por la cual se paga una tasa. Uno de los puntos de partida para obtener cualquier tipo de permiso o habilitación ambiental es la categorización mediante el cálculo del nivel de complejidad ambiental. Esto es lo que mencionaba que van a tener que hacer ustedes como parte de una de las entregas de trabajo práctico de sus proyectos de planta. La ley, que nunca la había mencionado, la 11.459, ahora me doy cuenta, que es la Ley de Erradicación Industrial de la Provincia de Buenos Aires y su decreto reglamentario, el 1471, establecen que todos los establecimientos industriales a instalarse o instalados en la provincia deben clasificarse en 3 niveles de categoría de acuerdo a su nivel de complejidad ambiental. Y el nivel de complejidad ambiental lo da una fórmula polinómica que considera el tipo de efluentes y residuos que tiene la industria o el emprendimiento, el rubro de que se trate la actividad, hay un listado de rubros, que ese rubro te otorga una categorización, una valoración, los tipos de riesgo que hay en el emprendimiento, en la planta, el dimensionamiento que tiene un par de parámetros, tanto la potencia instalada como la cantidad de empleados que van a trabajar en la planta, como la superficie cubierta sobre superficie total del emprendimiento. Y finalmente la localización, es decir, en qué tipo de uso de suelo voy a radicar mi actividad. En general, las plantas químicas y petroquímicas merecen estar radicadas en parques industriales o áreas industriales exclusivas. Este es un análisis que van a hacer ustedes a partir de la categorización que surja del nivel de complejidad ambiental que van a tener que cuantificar sus proyectos. Una vez que se llega al resultado de esa fórmula polinómica, las industrias se clasifican si alcanzan un valor de 11 o menos en primera categoría, entre 11 y 25 de segunda categoría y mayor a 25 en ese nivel de complejidad ambiental, se establecen aquellas que son de tercera categoría. Las de primera categoría y segunda categoría, como dijimos, tienen control y poder de policía por parte general de la autoridad municipal. Las de tercera categoría están sometidas ya al control de la autoridad provincial o PDS y necesariamente tienen que estar instaladas en un parque industrial o en un área industrial exclusiva. Esas son básicamente las diferencias. Luego hay una salvedad también en uno de los artículos de la Ley 11.459, y es que aquellos establecimientos que por su naturaleza se consideran peligrosos, sea porque elaboran, manipulan sustancias inflamables, corrosivas de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas, radioactivas, etcétera, y o generen residuos especiales de acuerdo a lo establecido en la Ley 11.720, que es la Ley de Residuos Especiales en Provincia de Buenos Aires, se llaman así, pero básicamente son los peligrosos de la ley nacional, y que estos pudieran constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar graves daños a los bienes, al ambiente, serán considerados de tercera categoría independientemente de su nivel de complejidad ambiental. Vale decir que si yo hago un nivel de complejidad ambiental de una planta que voy a instalar y surge que estoy me da un 22, o supongamos 12, no importa, entre 11 y 25, yo estaría diciendo que mi emprendimiento es de segunda categoría. Pero si ese emprendimiento, independientemente de ese nivel que me ha dado, elabora o manipula sustancias corrosivas de alta reactividad química, supongamos peróxido de hidrógeno, infecciosas, teratogénicas, supongamos benceno, tolueno, sileno,
mutagénicas, carcinogénicas, insisto, sileno, tolueno, benceno, radioactivas, una planta de generación nuclear. Y o generan residuos especiales, de acuerdo a lo establecido por la 11720, que pudieran constituir un riesgo. Algunos de estos son los riesgos que están establecidos en la 11720. Bueno, no importa que me haya dado 11, 12 o 24. ¿Sí? El nivel de complejidad para esa instalación es de tercera categoría. Con lo cual, analicen muy bien este detalle para sus plantas, porque tienen que arribar a alguna de estas conclusiones cuando encuentren su nivel de complejidad ambiental. Bueno, siguiendo en el grado de detalle de la obtención del certificado de aptitud ambiental, decíamos, ya hemos tenido el nivel de complejidad ambiental y ahora necesitamos, perdón, vamos para atrás, encontrar o obtener, mejor dicho, el certificado de aptitud ambiental. En el caso de industrias a instalarse, habíamos mencionado, se hace una solicitud de certificado de aptitud ambiental. En general nos piden documentación societaria, se completa el formulario base de categorización, se busca la factibilidad de provisión sobre consumos estimados tanto para agua como para energía eléctrica como para gas. Esa factibilidad la dan los prestadores de servicios. Si yo voy a utilizar agua, tengo que ir a pedir esta factibilidad de NAISA. Si voy a utilizar gas, en la distribuidora de gas que corresponda a la región, o la transportadora, en el caso de que pueda vincular un gasoducto de transporte. Y lo mismo con energía eléctrica. Todos los insumos o todos los servicios tienen que tener una factibilidad de aprovisionamiento. La autoridad va a considerar esa factibilidad, si no, la municipalidad posiblemente rechace la solicitud de certificado de aptitud ambiental de entrada por incompleta la solicitud. Luego, bueno, habrá una constancia de inicio del trámite. También una constancia de inicio del trámite que hemos solicitado el permiso de vuelco para efluentes líquidos. Esto también se hace con la autoridad del agua. Y a veces interviene la factibilidad de AISA. Necesitamos presentar una memoria descriptiva de los procesos productivos. Fíjense que en el análisis, en el estudio de factibilidad sustentable del proyecto, nosotros comenzamos por eso. Para entender los procesos y qué tipo de aspectos ambientales van a estar vinculados a mi actividad, necesariamente tengo que saber qué es lo que va a pasar productivamente dentro de la planta. Y más allá, incluso, del área productiva, ¿sí? También tengo que ver qué insumos ingresan a mi actividad, qué efluentes van a salir, qué emisiones voy a tener, qué residuos habitualmente tengo, si entran camiones o no entran camiones, cómo es el transporte, si voy a tener un ducto que conecte al barco o al puerto, o se lo puedo dar a mi cliente mediante un ducto, si estoy en un parque industrial y soy una industria intermediaria que le voy a prestar un servicio a otra industria. ¿Sí? Ese tipo de entendimientos, de análisis, de ingeniería, necesitamos hacer siempre que vayamos a solicitar un permiso ambiental. ¿Por qué? Porque de esa manera se entiende, se puede dimensionar cuáles son los procesos que están ocurriendo, que van a ocurrir a futuro en la planta que estamos presentando. Un croquis que identifique las las futuras instalaciones que van a producir los efluentes. Una descripción de todos los elementos, herramientas y mecanismos de seguridad que voy a tener para evitar accidentes, tanto de las personas como accidentes industriales. Con todo ese bagaje de información, la municipalidad va a recibir esa solicitud, va a controlar que la documentación esté completa y va a certificar el uso del suelo en la zona que estamos previendo llevar adelante la actividad. Por supuesto que también necesitamos dar información del lote, de la parcela, del dominio catastral
incluso si tenemos el permiso, la autorización por parte del propietario o somos los propietarios, certificar la titularidad del proyecto. Bueno, luego con eso vamos al organismo provincial de desarrollo sustentable, se recibe el expediente, se categoriza, ¿sí? Se verifica que ese formulario base de categorización de industria, de nivel de complejidad ambiental, esté bien hecho, puede haber un intercambio de consulta en la inspección, como dijimos, y finalmente te otorgan lo que se llama el certificado de aptitud ambiental, que es el instrumento que tiene la autoridad de aplicación para permitir la actividad, lo que decíamos antes, lo que la Ley General del Ambiente llama la disposición, la declaración de impacto ambiental. En distintas provincias tiene distintos nombres, en muchos lugares se llama la licencia ambiental, en otros el certificado de aptitud ambiental, en otros permiso ambiental. Tiene distintos nombres, pero básicamente es el mismo instrumento, es una declaración de impacto ambiental. ¿Cuál es el contenido? Y esto es breve, que debe tener una evaluación de impacto, un estudio de impacto ambiental, según la ley de erradicación industrial de la provincia. Tiene que tener una evaluación ambiental. La evaluación ambiental habla de la línea de base ambiental, es decir, la calidad ambiental de los factores del medio presentes en el sitio donde nos vamos a instalar. La línea de base es la foto del día anterior a la actividad. La descripción del proyecto, como decíamos antes, necesitamos explicar qué es lo que vamos a llevar adelante, porque de eso se tratarán luego los impactos potenciales. La evaluación de los impactos ambientales potenciales, tanto adversos como beneficiosos, es decir, cambios en la calidad de los factores del medio que va a producir mi emprendimiento. Un plan de gestión que me va a decir cómo voy a gestionar, cómo voy a administrar esos impactos para volverlos del menor, de la menor dimensión posible, reducirlos, mitigarlos, volverlos aceptables, y un programa de monitoreo, que eso va en cualquier estudio, que significa cómo voy a monitorear los aspectos ambientales de mi actividad para sostener a lo largo del tiempo la calidad ambiental de los factores del medio, y si es posible reducirlos, cómo eso se puede controlar de una manera medida, porque, como decía por ahí un físico muy notable, lo que no se mide no se controla, y justamente de eso se trata el monitoreo, de poder medir. En general, en el caso de los factores ambientales, medimos la calidad del efluente, la calidad de la emisión o la calidad del ambiente, de la atmósfera o del cuerpo receptor que va a recibir nuestros aspectos ambientales. Bueno, esto también lo mencionamos. Cualquier ampliación y modificación requiere de un certificado de aptitud ambiental, y el cambio está siempre que se incremente en un 20% o más de potencia instalada, hace falta denunciar este cambio a la autoridad. Lo mismo si se amplía en un 20% más la superficie productiva, o cambios generales en las condiciones de trabajo, incrementos significativos en los niveles de emisiones, tanto de efluentes gaseosos como residuos de distinta naturaleza. Es necesario generar y gestionar un nuevo certificado de aptitud ambiental en forma previa a la realización de cualquier cambio, ¿sí? Así que se empieza de nuevo con un formulario base para la recategorización del establecimiento, en el cual se presenten todas las modificaciones y ampliaciones, ¿sí? Un nuevo layout, una nueva memoria técnica descriptiva del proyecto, etc. Bueno, ¿qué pasa si con el otorgamiento de un certificado de aptitud ambiental, si nuestra industria está en una zona no apta para su categoría? Las industrias de categoría 3 básicamente no pueden estar en una zona que no sea industrial exclusiva,
Por lo tanto, lo que va a ocurrir con el certificado de aptitud ambiental en una industria de esa naturaleza es que obviamente está preestablecida antes de la vigencia de estas leyes, va a solicitar que con el tiempo haga las mejoras tecnológicas para ponerse, a hacer el upgrade, el update de la planta a su condición de aceptable, y puede pedir también la erradicación en un sitio industrial exclusivo. Esto, para ello, en general, la provincia establece facilidades para una, una erradicación industrial en un parque industrial exclusivo, y para erradicar la industria de una zona residencial. Esto ha pasado mucho en zona norte, en la zona de Munro, con industrias químicas. Hay un caso paradigmático ahí, que es una planta de Atanor, que la planta estaba antes de que existiera cualquier ley ambiental, es una industria antigua, y la población fue creciendo, se instalaron cada vez más viviendas, y eso fue dejando a la industria prácticamente cercada por un área residencial, con lo cual a la larga genera problemas para la población y para la industria en sí para llevar adelante su actividad, con lo cual las autoridades tienden a buscar la forma de solucionar estos conflictos ambientales mediante la erradicación de las industrias de zonas que no son aptas para su categoría. Bueno, hay también mejoras que tienen que ver con la tecnología, que son sometidas a la evaluación de la autoridad en consulta con el municipio, y pueden tener la aprobación o rechazo de las mejoras ambientales. Obviamente también esos aportes tecnológicos generalmente incluyen una mejora ambiental, por lo tanto los certificados de aptitud ambiental terminan siendo favorables y terminan siendo aprobados por el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable. Los certificados de aptitud ambiental generalmente se otorgan con condicionantes, y estos condicionantes tienen que ver con monitoreos, por ejemplo. Requiere que haya monitoreos periódicos de efluentes líquidos, de la calidad de agua subterránea, de las emisiones, de la calidad de aire en el ambiente, de ruidos y cualquier otro parámetro que establezca el certificado. Los resultados de los monitoreos deben ser incluidos en los legajos técnicos de la planta y, por supuesto, a disposición del organismo en caso de ser requeridos. Todos los laboratorios de análisis industriales y ambientales deben estar habilitados por el organismo, y para esto hay una lista, lo mismo que la lista de profesionales que intervienen en el desarrollo de la evaluación de impacto ambiental o el desarrollo de auditorías, y todos los análisis y los protocolos para informes de los laboratorios ambientales tienen que ser oficiales y tienen que tener sus certificados de cadena de custodia. Esto es un documento que acompaña, un manifiesto que acompaña a las muestras que se llevan al laboratorio para garantizar que esas muestras corresponden al punto de muestreo, a la actividad que estamos llevando adelante, y no que alguien dijo que tomó agua de un efluente y en realidad está tomando agua del dispenser de los muchachos de la guardia. Para eso sirve la cadena de custodia, para garantizar la trazabilidad del muestreo. Y bueno, y los condicionamientos, que en general vienen por parte de la autoridad, que en general requieren de presentaciones periódicas en carácter de declaración jurada para demostrar que se llevan adelante esas
esas actividades que la autoridad estableció como condicionante para otorgarnos el permiso. Hasta acá un panorama bastante extenso. Teníamos previsto un par de horas y estamos cumpliendo con ese par de horas. Voy a dejar de compartir. Ustedes van a tener, creo que María José ya subió esta presentación al aula virtual, así que pueden consultar e incluso, bueno, está abierto el foro para los que tengan algún tipo de preguntas, pero ahora vamos a ver si hay preguntas ahora en vivo mediante el chat. Así que ya sean de esta clase como cualquier pregunta relacionada a la marcha de la materia, estamos acá para poder responderlas. Así que siéntanse libres de hacerlas mediante el chat, o bueno, si somos ordenados también pueden habilitar sus micrófonos y vamos respondiendo. Bueno, a ver, acá hay una pregunta en el chat. Dice, de la presentación me quedó todo claro. Quería consultar cuál es la próxima fecha de entrega del TP y qué apartados incluye. Bueno, junto con, no sé si en las novedades de hoy, pero esto, a ver, ya les voy a decir para no equivocarme. Si no es en estas novedades, vamos a estar publicando una versión nueva de la guía de trabajo práctico con las distintas fechas. Igual se las paso a decir ahora. Y qué temas incluyen, pero esa guía la van a ver. Hay una guía que es en la versión 5, porque muchos estuvimos viendo información antigua y por eso había algunas dudas sobre si hoy había un parcial y demás. Esta guía tenía una versión 4 que fue hecha en marzo de este año, y bueno, ya estamos en una versión bastante avanzada a raíz de las distintas cuestiones que vinieron con el aislamiento y todo lo demás. Pero para responder a tu duda, voy a mostrar acá la parte importante de la guía. Ya estoy tratando de presentar. Un segundito. Ahí deberían estar viendo la agenda de las revisiones. La última revisión fuimos a ver las partes A y B del proyecto, fue el 12 de mayo. Ahora la próxima fecha es el 2 de junio. Vamos a tener la segunda revisión y ahí incluye las partes C, D, E y F. Y ahora me van a decir cuáles son las partes C, D, E y F, que también están en esta guía. Y la siguiente es el día 23 de junio y a esa incluye las partes G y H. Luego, en distintas comisiones, entre el 30 de junio y el 7 de julio, vamos a hacer la exposición del proyecto en función de algún tipo de mecanismo de sorteo que vamos a hacer, porque todos los grupos no podemos verlos en la misma instancia. Y con respecto a los temas, son los mismos de la guía que ustedes ya disponen, solo que hemos modificado la fecha de presentación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Andrea, creo que me preguntaste, la próxima presentación, ¿qué les dije? El 2 del 6, ¿sí? El 2 del 6 tenemos que ver marco legal y regulatorio, ¿sí? Estos son los productos que necesitamos ver. La localización y evaluación ambiental. Como la clase que viene vamos a tener algunos aspectos de localización y
ordenamiento territorial y geografía. Va a servir para atender el estudio geográfico, que es un estudio cartográfico que estamos señalando acá, a nivel local, regional y puntual. Eso también se presenta en la instancia del 2 de junio. El diagnóstico ambiental del sitio, no se asusten, esto es parte de documentación que le vamos a facilitar nosotros. El diagnóstico ambiental, como decíamos antes, es una línea de base ambiental que habla de la calidad ambiental de los factores presentes en el medio antes de que nosotros llevemos adelante la actividad. Lo que vamos a necesitar para esto es tener claro dónde, en qué sitios van a ser los emplazamientos, las localizaciones de ustedes, y les vamos a facilitar un extracto de memoria del sitio, la línea de base ambiental de la zona de estudio. Lo único que van a tener que hacer es analizarlo si aplica, si es necesario agregar alguna cuestión, justamente porque entendemos que esa tarea la debería hacer un grupo interdisciplinario. En general participan profesionales de distintas disciplinas, valga la redundancia, porque hay quienes atienden los factores del medio físico, los factores del medio social, y cada uno tiene su especialidad y aporta a esa línea de base ambiental. Con lo cual, para ahorrarles el disgusto y que no sea monodisciplina, porque somos todos químicos, vamos a darles una línea de base de cada sitio donde ustedes van a implementarlo. Simplemente van a tener que hacer alguna adecuación, una revisión si están alcanzados por ese sitio o necesitan agregar alguna cuestión más. Y hasta ahí sería la entrega del día 2, ¿sí? Los aspectos, puntos D, E y F, ¿cierto? Perdón, C, D, E y F, esos 4 puntos. Y luego en la siguiente presentación del día 23 quedan los 2 últimos puntos de la guía, que son la evaluación de factibilidad del proyecto, para lo cual también hay una clase teórico-práctica, y finalmente las conclusiones del estudio, que deben considerar distintos aspectos, obviamente los que van desde el punto A al punto G, ¿no? Esos son los que deben incluirse. Con lo cual creo que respondí la pregunta. No sé si Andrea estás de acuerdo, pero aparecieron las fechas en la guía renovada. Obviamente, como esto va cambiando, va teniendo una dinámica a medida que avanzamos en la pandemia, en las medidas de contingencia que establece el gobierno, puede llegar a cambiar. Nosotros tenemos previstas esas fechas, y bueno, finalmente también aclaramos mediante las novedades cómo era el sistema de evaluación de la materia, y fue ahí que contamos que íbamos a tener un único parcial integrador y que incluya todos los aspectos teóricos de la materia, y la otra nota se lleva de la evaluación de los trabajos prácticos grupales, las participaciones personales y todo lo que fue explicado en las novedades de evaluación. Bueno, a ver, ¿habrá alguna otra pregunta en el chat o quieren levantar la mano y hacerla personalmente? También nos escuchamos. Bueno, no sé, ingeniero Guevara, si quiere hacer alguna aclaración, comentario. Andrea dice otra consulta. Subí al campus el 5 de mayo. A ver. Las actividades de las clases 2 y 3, pero no recibió devolución. No sé si la recibieron, no hay ningún problema con el campus. Tomo nota, Andrea, me voy a fijar. En general, sí, pensamos que estaban todas respondidas. Nos vamos a fijar, porque justamente esas actividades las coordinamos con una profesora invitada y puede ser que ella no haya tenido la posibilidad de verlo.
pero tomo nota y te respondo a través del foro. Ingeniero Guevara, no sé si quiere decir algo más. Si no, estaríamos para finalizar acá. Bueno, les agradezco la participación y, bueno, como adelantamos, van a tener aparte del material, luego vamos a subir la grabación de esta clase para quienes no pudieron venir y quienes quieran repasar algún concepto. Así que, bueno, último aviso, si no hay más preguntas o nadie levanta la mano, dice Pío, hasta acá llegamos. Que tengan buena semana. Nos vemos por este mismo medio el martes que viene. Muchas gracias.